Y a la memoria, entre sus principales características, dice que es una función neurocognitiva que permite registrar, retener y almacenar información previamente que fue almacenada. Mientras que el aprendizaje es una capacidad para adquirir nueva información, la memoria tiene la capacidad de retener esta información aprendida. El desarrollo de la neurobiología y de la neuropsicología demostraron que la memoria es una función supramodal no unitaria que depende del funcionamiento de numerosos circuitos que se encuentran en las distintas estructuras del sistema nervioso central. William James fue uno de los pioneros en su estudio y estableció 3 modalidades de memoria: la primaria, la secundaria y la terciaria. Leslie concluyó afirmando que no existe un centro neuroanatómico preciso para los recuerdos, sino que la memoria es una función holística, y gracias a la experimentación en un animal y a la neuroimagen funcional se confirmó que la memoria es una función cognitiva que comprende muchas submodalidades, las cuales están distribuidas en distintas áreas del cerebro. Estructuras implicadas en la memoria. Intervienen un repertorio de estructuras neuronales del encéfalo, que vienen desde la corteza cerebral hasta el cerebelo. Encontramos el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales y sus caras y especialmente sus caras internas tienen una gran importancia en los procesos de archivo del material némico. El circuito de Papez es un importante integrador, el cual se encuentra situado en la cara medial del lóbulo temporal. Una lesión en este circuito produce amnesia y provocando trastornos de la memoria a largo plazo y afectan el aprendizaje, produciendo olvido progresivo, mientras que los recuerdos más recientes se pierden y los antiguos se mantienen. Entre estas estructuras encontramos el hipocampo, que es el principal responsable del archivo y consolidación de los recuerdos explícitos, la amígdala, la cual desempeña un papel importante en la valoración del significado emocional, y la corteza renal, que interviene en la formación de los recuerdos explícitos a largo plazo. El lóbulo frontal. Las áreas prefrontales son responsables de varias modalidades de memoria de trabajo, contextual, temporal y prospectiva. Existe la disociación hemisférica de la memoria, ya que el lóbulo frontal izquierdo es más importante en la recuperación de recuerdos semánticos, mientras que la memoria episódica es más activa en el lóbulo frontal derecho. Las lesiones en este lóbulo no afectan la capacidad de retención o recuerdos, sino que producen incapacidad para manejar estos recuerdos. El lóbulo parietal está implicado en la memoria a corto plazo y existiendo disociación hemisférica, ya que el hemisferio izquierdo es el responsable de la memoria verbal a corto plazo y el derecho a la memoria no verbal a corto plazo. Una lesión aquí puede producir deficiencia de la memoria inmediata, aunque se encuentre preservada la memoria a largo plazo. El siguiente que participa es el diencéfalo, el cual está de determinadas estructuras diencefálicas como los tactos mamilotalámicos, cuerpos mamilares o núcleos dorsolaterales del tálamo forman parte del circuito de Papez, junto con otras estructuras situadas en la zona interior del lóbulo temporal, por lo que ambas áreas regulan el mismo tipo de procedimiento de la memoria. Procesamiento de la memoria, participando en la codificación y consolidación de esta información. Los ganglios basales son los responsables del almacenamiento de recuerdos de las relaciones sistemáticas entre estímulos y respuestas, asumiendo un importante papel en el aprendizaje de hábitos motores y el recuerdo de las tareas que se han adquirido mediante múltiples ensayos. También interviene en la memoria no declarativa o implícita y en la memoria de procedimiento. Su lesión no afecta a la memoria explícita, pero altera la capacidad de aprendizaje motor. El cerebelo es el responsable de los aprendizajes motores realizados mediante condicionamientos, siendo el almacén de recuerdos de las habilidades sensoriomotoras adquiridas. Modalidades de la memoria. Establecemos 2 grandes modalidades de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es el proceso de retención inicial de la información durante un poco de tiempo que puede durar fracciones de segundo o varios minutos. Según Donald Hebb, el sistema de memoria a corto plazo almacena recuerdos mientras tienen lugar los cambios fisiológicos necesarios para el almacenamiento a largo plazo, que se produce mediante la reverberación de la actividad neuronal, hasta que finalmente se producen cambios estructurales a largo plazo en la sinapsis que posteriormente facilitan que se produzca la misma pauta de actividad. Dentro de la memoria a corto plazo existen varias modalidades.
la memoria sensorial, la inmediata y la del trabajo. La memoria sensorial es el registro inicial de la información a través de los receptores sensoriales. Aquí es donde los distintos estímulos auditivos, olfatorios, luminosos, táctiles, estos acceden al cerebro a través de los órganos de los sentidos. Eh, eh, Este permite el reconocimiento de estímulos o de la posible participación de la memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo es un sistema de retención y almacenamiento el cual dura varios segundos. Se incluye la memoria a corto plazo de tareas de repetición, o sea, de 6 a 8 dígitos, el recuerdo inmediato de los números de teléfono, la repetición de frases de acuerdo a alguna secuencia visual. Aquí la circunvolución alveolar y supramarginal del lóbulo parietal son la base de la memoria a corto plazo. Aquí existe una disociación hemisférica, ya que el lóbulo parietal izquierdo es el responsable de la memoria a corto plazo de contenido visual, mientras que el derecho es el responsable del recuerdo inmediato de imágenes. La memoria del trabajo, o también denominada memoria operativa, es una modalidad de memoria a corto plazo que resulta esencial para el proceso cognitivo. Mientras que la memoria a corto plazo es un sistema unitario y pasivo de almacenamiento, la memoria del trabajo es un sistema activo de memoria. Y está formado por 3 módulos que trabajan, que son el lazo articulatorio o bloque fonológico, agenda visoespacial y ejecutivo central. La memoria primaria. William James definió en 1890 la memoria primaria como el contenido de los estímulos que se acaban de presentar a la conciencia. Esta modalidad de memoria es equivalente a la memoria a corto plazo y englobaría también la memoria sensorial. Según James, la memoria primaria podría pasar a convertirse en la memoria secundaria si el estímulo se presenta durante un tiempo más prolongado. La memoria a largo plazo. Esta es la capacidad de retener la información durante periodos más prolongados de tiempo o de manera permanente. Se refiere a la capacidad para evocar la información después de un intervalo de tiempo en el que el sujeto ha centrado su atención en otra tarea y nos permite codificar, almacenar y recuperar información, y tiene una capacidad teórica ilimitada, ya que a lo largo de su vida podemos seguir realizando sucesos de aprendizaje como montar en bicicleta o aprender nuevos idiomas. La memoria a largo plazo es un sistema distinto a la memoria a corto plazo y depende del circuito de Papez. En la mayoría de las amnesias suele estar afectada alguna modalidad de memoria a largo plazo. La memoria secundaria y terciaria. En la clasificación propuesta por Jane, la memoria secundaria se refería a los acontecimientos sucedidos hace poco tiempo, por lo que puede equiparar a la memoria reciente dentro de la memoria a largo plazo. La memoria terciaria es la modalidad de memoria a largo plazo llamada también memoria consolidada. La memoria anterógrada y retrógrada. Esta es una división de la memoria a largo plazo frecuentemente utilizada en la referencia a los cuadros amnésicos producidos por traumatismos craneoencefálicos o por enfermedades vasculares. La amnesia anterógrada es la incapacidad para retener nuevo material a partir del momento en el que se ha producido una lesión cerebral. La memoria retrógrada es la capacidad para recuperar información que se ha sido previamente almacenada o aprendida. La amnesia retrógrada es la pérdida de la memoria de los hechos sucesos con anterioridad a un determinado momento o previa a la aparición de la lesión cerebral, siendo menos frecuente que la amnesia anterógrada. Memoria declarativa y no declarativa de la memoria. Estas hacen referencia a la activación de procesos mnémicos conscientes e inconscientes. La memoria declarativa o explícita es un tipo de memoria a largo plazo que se refiere a las experiencias o hechos o acontecimientos adquiridos a través del aprendizaje que pueden ser conscientemente recuperados por el sujeto. Es decir, que se refiere a los hechos que son directamente accesibles a la conciencia. Es la memoria de saber que sucede, está situada en las estructuras y conexiones del lóbulo temporal, siendo habitual que en la amnesia se produzca pérdida de la modalidad de memoria. Existen 3 modalidades de memoria declarativa: la semántica, episódica y autobiográfica. La memoria no declarativa e implícita es aquella que puede examinarse de manera consciente si puede expresarse mediante un sistema simbólico. Constantemente estamos registrando nueva información de lo que no somos conscientes, pero que luego utilizamos sin darnos cuenta. La memoria no declarativa es el sistema más importante de adquisición de información en todas las especies animales, incluida la especie humana, y nos permite adaptarnos al medio ambiente automáticamente. La memoria implícita o no
no declarativa no depende de un sistema cerebral simple o específico, sino que de múltiples sistemas que ya incluye modalidades diferentes como la memoria de procedimiento, el efecto priming, y el aprendizaje por condicionamiento, semántica, episódica y autobiográfica. Esta clasificación de memoria a largo plazo fue propuesta inicialmente por Tubin y tiene una amplia utilización en neuropsicología. La memoria semántica es la memoria de los conocimientos generales relacionados con las adquisiciones de tipo cultural, como la historia del país, las capitales de los estados o la tabla de multiplicar. Salvo excepciones, la memoria semántica no se pierde en caso de amnesia, aunque sí puede perderse en caso de demencia o de síndrome confusional agudo. La memoria episódica se trata de una variedad de memoria declarativa a largo plazo que se refiere a los hechos que han sucedido. La memoria autobiográfica es una modalidad de memoria episódica que hace referencia exclusiva a los acontecimientos que se produjeron a lo largo de la biografía del sujeto, como la fecha o lugar de nacimiento o los nombres de los progenitores. La memoria retrospectiva y prospectiva. La memoria retrospectiva es la capacidad para recordar los acontecimientos y acciones del pasado, recuperando la información antigua. La memoria prospectiva es la memoria de actividades que van a realizarse en el futuro. Se refiere a acciones que tenemos que realizar a corto, medio o largo plazo, como acudir a una cita médica previamente el lóbulo frontal es el responsable de gestionar esta modalidad de memoria. Las amnesias. Las amnesias son alteraciones neurocognitivas caracterizadas por el deterioro en la capacidad para aprender nueva información o la incapacidad para recordar información previamente aprendida. Las amnesias tienen una gran importancia clínica, ya que con frecuencia son signos de que existe una lesión cerebral subyacente, siendo los indicadores más sensibles del daño cerebral. Las primeras estructuras neuroanatómicas relacionadas con el síndrome amnésica son el diencéfalo y las estructuras mediales del lóbulo temporal. Sus dos manifestaciones son la preservación de la memoria reciente y la memoria inmediata está preservada. La clasificación etológica divide las amnesias orgánicas y psicogénicas. Las primeras están causadas por una lesión del sistema nervioso central, generalmente por traumatismos vasculares y tóxicos, y las psicogénicas se relacionan con episodios no orgánicos, o sea, experiencias traumáticas, trastornos psiquiátricos. La amnesia hipocámpica se produce como consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, lesiones vasculares, intervenciones neuroquirúrgicas, parada cardíacas, etc. Las lesiones hipocámpicas unilaterales producen selectivamente amnesia anterógrada, verbal o espacial, dependiendo de si la lesión se ha producido en el hemisferio izquierdo o en el derecho. Los síntomas más importantes de la amnesia hipocámpica son la inteligencia que está preservada, amnesia anterógrada irreversible que impide la memorización nueva del material. También presenta amnesia retrógrada ligera que impide el recuerdo de acontecimientos del pasado, especialmente aquellos que están más próximos al momento en que se produjo el daño cerebral. También la memoria a corto plazo está preservada. La amnesia diencefálica. Su paradigma es la amnesia de Korsakoff, que fue descrita por Sergei Korsakoff en 1899. El trastorno está originado por la lesión de diversas estructuras del diencéfalo, como cuerpos mamilares, fascículos maminotalámicos, entre otros. Se acompaña de dilatación ventricular y atrofia cortical difusa. Este trastorno está producido por déficit de vitamina B1, la tiamina, como consecuencia de una malnutrición secundaria a alcoholismo, hemorroides o tumores, aunque también puede estar causada por lesiones de la arteria cerebral anterior. La amnesia retrógrada con perturbación importante de la memoria remota, o sea, eso es lo que causa. También causa desorientación espaciotemporal, confunden el día del mes o el año de la edad, agnosias con ausencia de capacidad para reconocer sus déficits, alucinaciones, amnesia frontal, también también se ven afectados los sistemas atencionales y las funciones ejecutivas. La amnesia global transitoria. El cuadro amnésico es de presentación aguda y se prolonga por espacio de varias horas, entre 1 y 24, persistiendo posteriormente la amnesia lacular. Puede estar causado por un traumatismo craneoencefálico leve o una situación emocional que produce ansiedad presente que no se produce pérdida de conciencia.
no se produce la pérdida de conciencia. Se trata de uno de los problemas más frecuentes causados por daño cerebral traumático como consecuencia de accidentes de tráfico, golpes, caídas que producen traumatismos cerebrales. La amnesia postraumática es una consecuencia directa o indirecta del traumatismo, bien por efecto del impacto traumático sobre el cráneo y la masa del encéfalo o como consecuencia de golpe. Las principales manifestaciones de la amnesia postraumática son que inmediatamente después de salir del estado de coma se produce un cuadro de confusión mental acompañado de amnesia anterógrada y retrógrada variables con una gravedad directamente proporcional a la duración del coma. El mejor parámetro, también tiene una duración en el estado confusional y el paciente no logra retener información alguna presentando amnesia anterógrada. Posteriormente se observa amnesia anterógrada severa y amnesia retrógrada con un patrón temporal en el cual los acontecimientos previos al traumatismo están borrados durante minutos, horas o días. La amnesia psicógena está desencadenada por factores de tipo emocional en las que no suele existir evidencia de alteración orgánica que justifique el problema. Podemos distinguir tres modalidades de amnesia psicógena: la disociativa, la selectiva y por ansiedad. Hipermnesia es un trastorno cuantitativo de la memoria que se caracteriza por un exagerado incremento en la capacidad para retener material o evocar recuerdos. Normalmente en este no existe un aumento real de la capacidad amnésica, sino una mayor facilidad en el proceso de evocación de los recuerdos. Se pueden distinguir dos modalidades de hipermnesia, globales y selectivas. La primera se caracteriza por un incremento en la capacidad global para memorizar todo tipo de material que se produce de manera excepcional y son cuadros de hipermnesia excepcional para alguna modalidad selectiva de la memoria, aunque en el resto de las funciones cognitivas el rendimiento del sujeto sea normal e inclusive deficiario. Paragnesias. Las paragnesias son distorsiones patológicas de la memoria caracterizado por el sujeto confunde simplemente representaciones con recuerdos auténticos. Los falsos recuerdos constituyen a los hechos reales que no puede recordar. En las paragnesias se produce una mezcla de recuerdos deficiarios